Gaby, si me hablas de cosas técnicas, de calorías y de cosas que hay que hacer, la verdad es que me pierdes, nos pierdes. Yo sé, y por eso no se trata de hablar de tecnicismos para conseguir la salud perfecta o el cuerpo perfecto. Se trata del viaje que un cuerpo maravilloso y una salud radiante te pueden ofrecer en la vida. Esto es el movimiento Poderosamente Fit, donde te hablamos de forma clara y contundente sobre la enfermedad, las verdaderas causas de los desequilibrios y la posibilidad de revertirlos. Únete a la comunidad que ya vive poderosamente saludable. Bienvenidos a Poderosamente Fit. Este es nuestro episodio número 5 y bueno, pues bienvenida Gaby, un placer como de nuevo estar contigo. Yo soy Homero Alcázar. Ay, ¿cómo estás, querido Homer? Yo, Gaby Sarasvati, un gusto estar contigo, un gusto estar con todos, de conectar nuevamente y de hablar sobre los temas de salud que definitivamente tuvimos que haber aprendido desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, prácticamente desde la primaria. Definitivamente esto tendría que ser aprendido en primero de primaria para saber cómo llevar nuestra salud. Pero bueno, a partir del episodio anterior, pues ya estamos listos y enfocados en esta estrategia todoterreno 4x4 que empezamos a ver en el episodio justamente anterior. Y los primeros pasos que nos comentaste fue lo que no. Exacto. Lo que sí. Ajá. La parte terapéutica. Ajá. Y la parte de los hábitos. Claro, que es lo que lo va a hacer sostenible. Es decir, siempre cuando hay algún tipo de desequilibrio, cuando hay una enfermedad, nos queremos ir al paso 3 y recordemos que dijimos en el episodio pasado que son 4 pasos y deben de ser en ese orden. Y también vimos que hay que enfocarnos en 4 sistemas que en realidad es un solo sistema del cuerpo, ¿no? Pero para hacerlo, así como me decías, mucho más amigable, porque así quiero que se entienda, que todos tengan la oportunidad de entenderlo. Son 4 sistemas, pero vamos a enfocarnos en 4 puntos. Entonces hablábamos de la salud digestiva y en la salud digestiva tenemos que enfocarnos muchísimo en el intestino, pero también hablábamos de la parte de la salud endocrina, que son las hormonas. Hablábamos del sistema nervioso, que prácticamente es que enfocarlos en el cerebro, y hablamos de la salud del sistema inmunitario. Entonces, pon mucha atención, son 4 puntos de manera muy simple en los que hay que enfocarnos: en el intestino, en las hormonas, en nuestro cerebro y en el sistema inmune, para poder crear bienestar, para poder crear esta salud radiante que nos va a permitir justo tener un viaje de vida maravilloso. Que son los principales 4 diagnósticos que nos habías estado compartiendo. Bueno, vamos a ver los diagnósticos más comunes de cada uno de estos 4 desequilibrios a partir de ahorita, a partir de este Excelente momento. Más bien de estos 4 puntos, no 4 desequilibrios. Pero no lo vamos a ver de forma médica, ¿verdad? No lo vamos a ver de forma médica. Lo vamos a ver, fíjate, la medicina, que es maravillosa, que actualmente, por supuesto, se practica, está pues llena de muchos tecnicismos y probablemente no termina de conectar con las personas porque ni siquiera a lo mejor le entendemos en su totalidad. Lo vamos a ver ahorita desde una visión muy integral, desde una visión mucho más completa. Y qué bueno que lo comentas, Homer, porque quisiera compartirles esta visión y esta filosofía en términos de cómo vamos a ir abordando cada uno de estos desequilibrios. Primero que nada, quiero decirte que el cuerpo tiene una sabiduría infinita, que el cuerpo está obedeciendo a la inteligencia de la vida, que es la vida la que lo creó. Entonces nuestras células son muy inteligentes y nuestras células todo el tiempo, y en general todo nuestro metabolismo y en general toda nuestra vida, todo el tiempo está tratando de hacer procesos que nos permitan vivir en bienestar. Es decir, todo el tiempo está haciendo lo mejor posible para mantenernos en la mejor condición posible. Esto se conoce como homeostasis, pero todo el tiempo está tratando de hacer estos procesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando hay algún desequilibrio, nuestro cuerpo trata de reorganizarse en el mayor tiempo posible, o en el menor tiempo posible, mejor dicho, y con los recursos que tiene. Ahora, ¿por qué hay enfermedades como tal? Pues porque hay desequilibrios ocasionados por el estilo de vida, hablando justo de las enfermedades de tipo crónico degenerativo, que son pues prácticamente el 80%. Entonces, sí tenemos desequilibrios, por supuesto. Estos desequilibrios que nos habla, que ya vimos en el podcast, que estábamos hablando de las toxemias.
y de la parte de la desnutrición. Exacto, que representan el 80% de las condiciones crónico-degenerativas. Oye, Gaby, pero aún así, a ver, ¿por qué en realidad es que nos estamos sintiendo mal con todo este tema? Sí, claro. En el momento en el que hay un desequilibrio, que te puedo decir que es hecho a mano, es porque pues de alguna manera lo hemos cincelado con nuestro estilo de vida. El cuerpo trata de restablecer ese equilibrio y entonces crea un cuadro de síntomas. Estos síntomas son el intento del cuerpo por volver a equilibrarse y estos síntomas siempre van a obedecer a dos intentos que prácticamente le dan un sentido biológico a lo que estamos sintiendo, a los síntomas que estamos experimentando. Entonces, este sentido biológico siempre va a buscar o protección o compensación. Entonces, nosotros culturalmente aprendimos a atacar el síntoma, ¿no? O sea, no queremos sentirnos mal y entonces queremos suprimir el síntoma, pero el síntoma como tal no es el problema. El síntoma es el intento del cuerpo por restablecer ese equilibrio como puede, con los recursos que tiene. El problema es el desequilibrio. O sea, lo que nos estás diciendo es que lo que comúnmente hemos conocido como un estado de enfermedad, en realidad es que es el cuerpo manifestando síntomas para regresar a un equilibrio. Sí, y en todos los sentidos. Carl Jung lo dijo de una manera pues bastante poética, pero al mismo tiempo bastante certera, y comentó: la enfermedad es el intento de la naturaleza para sanar al hombre. Y entonces sí, eso es lo que está pasando. Entonces no necesariamente es atender al síntoma, sino investigar la causa raíz de ese síntoma, que es justamente estos desequilibrios y de los cuales ya habíamos hablado en capítulos anteriores: toxemia y desnutrición. Totalmente. Ok, y bueno, pues prácticamente entremos al tema que nos trae en este episodio y vamos a hablar de lleno de sobrepeso. Y obesidad. Sí, o sea, vamos a tratar a partir de este episodio ya estos sistemas. Entonces empezamos de lleno con salud digestiva, como estás diciendo, ¿no? Y entonces ahora sí que el desequilibrio más taquillero de la salud digestiva es sobrepeso y obesidad. Es que no, a nadie nos gusta estar gorditos y todos queremos estar flaquitos y así bien, pero pues es complejo. Es muy complejo porque te puedo decir que esa es una gran epidemia. O sea, eso sí es una pandemia. Estamos hablando de que el sobrepeso y la obesidad pues es algo que debemos de prestar atención, que no es algo que podemos pasar en blanco. Es algo que no es natural de ninguna manera y que ahorita se han disparado los índices de sobrepeso, sobre todo en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 3 años. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Oye, y bueno, aquí hay una lista de cosas. O sea, a ver, quiero que quede grabado esto, porque aquí hay una lista que voy a leer de cosas, de mitos. Vamos a empezar siempre, exacto, con los desequilibrios que vamos a estar ahora sí que estudiando, que compartiendo, mejor dicho, con los mitos. Porque estamos llenos de puros mitos, leyendas y de cuentos urbanos. O sea, en verdad, esto que está aquí no lo puedo creer. A ver, fíjense. Primer mito. Subes de peso por comer demasiadas calorías. ¿Cierto o falso? A ver, ¿qué dicen? Pues ¿Cierto o falso? Se supone que sería cierto. ¿Tú qué dices? ¿Cierto? Pues, o sea, yo hasta antes de leer esto hubiera dicho cierto. Ajá, falso. Falso, no. Absolutamente falso. ¿Por qué razón? No se sube de peso por comer demasiadas calorías. Se sube de peso, anótalo, eso es bien importante. Se sube de peso por comer demasiadas toxinas y muy pocos nutrientes. Por eso se sube de peso. Las calorías no tienen absolutamente nada que ver. No es lo mismo 1000 calorías de un refresco que 1000 calorías de un aguacate. Entonces, probablemente la nutrición clínica así tradicional nos dicen las calorías son las calorías, pero a ver, recordemos algo, el organismo no es matemático, el organismo es bioquímico, entonces se va a metabolizar completamente diferente 1000 calorías de refresco, que son calorías vacías, que son calorías que carecen de nutrientes, y
O sea, imagínate 1000 calorías de aguacate que está lleno de vitaminas, de minerales, de las grasas importantes que necesitamos, de poderosos antioxidantes. Entonces va a tener una reacción bioquímica completamente distinta en nuestro cuerpo. O sea, a ver, lo que estoy entendiendo es que si yo como un montón de calorías, para no ponerle un número, ¿no? Un montón de calorías. Y yo como ese montón de calorías, pero son de alimentos que son nutritivos, en realidad estoy muy lejos de tener sobrepeso contra comer cosas que se dicen alimentos y que tienen un montón de calorías que me van a intoxicar. Yo no diría que estás muy lejos, o sea, no daría una respuesta totalmente contundente en términos de una respuesta lineal. Yo diría, tienes menos probabilidades. ¿Por qué razón? Porque también necesitamos de una alimentación optimizada, de una alimentación estratégica. Entonces, el comer saludable no significa que haya, por ejemplo, una desnutrición. Entonces necesitamos ver también el estado del metabolismo de la persona en general. Entonces, lo que sí es un hecho es que vas a tener pues muchísimo menos probabilidades de una toxemia, es decir, de una acumulación de esta carga tóxica. Volvemos a lo que hemos hablado ya en otro episodio, en donde la parte estratégica y el balance es importante y la parte del seguimiento y estar en una comunidad que realmente puedas estar compartiendo esto. Totalmente. Segundo mito. No lo puedo creer. En verdad, no lo puedo creer. Para bajar de peso, requieres comer menos calorías. ¿Cierto o falso? ¿Qué dices? Yo hubiera dicho cierto. No, falso. Absolutamente falso. No requieres comer menos calorías. ¿Qué está pasando aquí? Para bajar de peso necesitas cortar toxina y necesitas nutrirte. Entonces, es lo mismo que la pregunta 1, ¿no? A ver, ¿se sube de peso por comer demasiadas calorías? No, se sube de peso por demasiadas toxinas y pocos nutrientes. Entonces, ¿para bajar de peso necesitas comer menos calorías? No, para bajar de peso necesitas cortar toxina y nutrirte. Claro, claro. Y eso también ya lo estuvimos viendo en uno de los episodios. O sea, ¿no? Las dos causas del 80% de las enfermedades de tipo crónico degenerativo, ¿no? Toxemia y desnutrición. Exacto. Mito número 3. Pongan mucha atención. A ver, vayan poniendo ahí ustedes qué dicen. Hay alimentos buenos y alimentos falsos. No. Hay alimentos buenos y alimentos malos. ¿Cierto o falso? Falso. Pues yo hubiera dicho cierto, sinceramente. ¿Qué pasa aquí en esta vida? Estamos de cabeza. No hay alimentos malos ni alimentos buenos. Hay alimentos. Punto. Y los otros no son alimentos. No. O sea, los que están llenos de todo lo que no conocemos o no podemos pronunciar no son alimentos, son productos comerciales. Eso no se come. Acuérdate, tú ves una etiqueta, entonces todo lo que no conoces no se come, no es alimento. El alimento es alimento como tal, ¿no? Entonces es como decir, hay carros buenos y hay carros malos. No, pues son carros, ¿no? A lo mejor hay otros que no son carros y son como pseudocarros, pero entonces no, todos los alimentos siempre van a tener la función de construir al ser humano que somos. Van a tener la función de nutrirnos. Y si no cumplen con esa función, entonces están lejos de ser alimentos. Ok, entonces para ser como muy claros en esto es lo que no me alimenta, o sea, lo que no me nutre no es alimento. Totalmente. ¿No? Así de fácil. Así de fácil. Perfecto. Y entonces no me lo como, ¿no? Me y lo entonces ahorro. No sé cómo, claro. ¿No? Ok, mito número 4. No puedo creerlo. A ver. En verdad, no puedo creerlo. ¿La grasa te hace engordar? ¿Cierto o falso? Gaby, sinceramente yo hubiera dicho cierto. No, falso, absolutamente falso. ¿Por qué razón? A ver, bueno, de hecho, ese era de los varios mitos tú tenías cuando nos conocimos. Sí, totalmente. Pero la grasa no hace engordar. La grasa es pues uno de los macronutrientes que necesitamos, fíjate, de entrada para que puedan funcionar correctamente nuestras hormonas. Entonces, claro que necesitamos grasa. Hay un tipo de grasa que es la grasa industrializada, que es la grasa hidrogenada, que viene de los aceites vegetales, que por supuesto esa sí va a ser inflamatoria, pero insisto, eso no es alimento. Entonces, hemos aprendido a cocinar, ya sabes, con estos aceites vegetales y eso va a causar inflamación. Pero entonces, estos aceites que son extra vírgenes, que son prensados en frío, que tienen mucho cuidado con toda su
su elaboración, esos aceites necesitamos, ¿no? Un aceite de oliva, un aceite de coco, pero también las grasas, por ejemplo, que están en las nueces, en el aguacate, eso es lo que necesitamos y eso de ninguna manera va a causar sobrepeso u obesidad. Esos aceites, por ejemplo, de aceite de aguacate y esos entran dentro de lo que sí se puede. De lo que sí se puede, porque dice extra virgen, primera prensa en frío. Entonces, aquellos aceites que la verdad es que tienen un costo muy pequeñito, que están en el súper, que están en unas botellas de PET, pues imagínate, es como la cultura de los aceites. A mí me gusta mucho compartir eso. Es como la cultura del vino. ¿Tú confiarías en un vino que está en una botella de PET? Pues no, definitivamente no. Y en una botella clara, o sea, que está expuesto a los rayos del sol. Pues no, o sea, si es tinto, no. Y que tenga un costo muy pequeñito. Pues no, tampoco. Es lo mismo que los aceites. Wow, ok. Bueno, definitivamente sí, esto es un mundo que está de cabeza. Qué bueno que le estamos poniendo al derecho. O nosotros volteándonos, no lo sé. Pero a ver, quinto mito. En verdad, a ver, esto es... Yo nací, crecí con esto. Creo que nuestra generación inventó este mito. Los productos light o bajos en azúcar o sustitutos no te hacen engordar. ¿Qué Yo dices? hubiera dicho... Cierto. No, absolutamente no. Falso, absolutamente falso. ¿Por qué razón? Todos estos productos que dicen light en general son bajos en grasa o igual no tienen grasa, pero deben de ser, imagínate, para la industria deben de ser palatables. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de tener un gusto, o sea, un buen sabor. Esta capacidad para poder estimular el sentido del gusto, un buen sabor. Entonces, por ahí a alguien de ingeniería de la industria de los alimentos dijo, ok, hay que quitarle la grasa, porque la grasa es el malo de la película, se supone, pero para nada, son las grasas hidrogenadas. Y entonces para hacerlo palatable le pusieron muchísima azúcar. Entonces los que dicen light en general son altos en azúcar, pero muy, muy altos en azúcar. Y luego hay productos que no tienen este alto contenido en azúcar y entonces le pusieron sustitutos de azúcar. Está azúcar industrial y entonces eso causa un desequilibrio completo en nuestra microbiota intestinal, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Ajá. Wow, entonces, no, de ninguna manera, no solo no hacen que no subas de peso, sino que son un trigger, son un disparador para el sobrepeso y para la obesidad. Wow, definitivamente el día de hoy reprobé. O sea, qué bueno que estudié previamente para este examen, si no, definitivamente me hubieran mandado al kinder. Y regresando a esto, pues sí, por favor, escuchen el podcast, compártanselo a todos y a los niños. Es súper importante que se los compartan porque esto debemos aprenderlo desde muy, muy chiquitos. Totalmente. Y bueno, pues entonces empezando con este primer sistema de salud digestiva, que vamos a ir de aquí en adelante tocando estos puntos, pues... Platícanos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales de este sistema? O sea, nuestra salud digestiva, nuestro sistema digestivo como tal, durante muchos años se nos enseñó que estaba diseñado justo para hacer estos procesos de digestión y para la absorción de nutrientes. Entonces, en primer lugar, va más allá de estas funciones. Tiene muchísimas otras funciones que justo la medicina integrativa lo ha estudiado en estos últimos prácticamente 20 años y han visto que el sistema digestivo está relacionado y conectado con nuestros principales órganos a través de ejes metabólicos. Nuestro intestino está conectado con el cerebro, pero también está conectado con nuestra piel a través del eje intestino-piel, con nuestros pulmones a través del eje intestino-pulmón, pero también con nuestro hígado y con nuestro riñón. Entonces, estos ejes metabólicos hacen que tengan una conexión directamente y entonces lo que pasa en el intestino se va a ver reflejado en cada uno de estos órganos. Ahora, regresando un poquito a la definición de qué es lo que hace nuestro sistema digestivo, que es la definición tradicional con la cual todos los que estudiamos nutrición nos aprendimos, además de hacer procesos digestivos, hace procesos de absorción de nutrientes y esto sí es súper importante porque habíamos quedado que una de las causas del 80% de las enfermedades es la desnutrición. Entonces, puede ser que tenga una disfunción nuestro sistema digestivo y por ende, entonces no va a haber una correcta absorción de nutrientes.
Ok. Entonces hay que cuidar esa parte. Por eso es que vamos a empezar por este sistema. Exacto, sí, por este sistema. Perfecto. Y pues prácticamente la salud digestiva depende de 2 factores. Ok. O sea, es muy, muy simple y voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, como a mí me hubiera gustado aprenderlo desde pues muy, muy joven. Entonces, para que nosotros tengamos salud digestiva, necesitamos, por un lado, de garantizar un balance, un equilibrio en nuestra microbiota intestinal. Y por otro lado, necesitamos garantizar salud en nuestra barrera intestinal. Okay. Punto. Si garantizamos nuestra microbiota y garantizamos la salud de nuestra barrera intestinal, con eso vamos a tener salud digestiva. A ver, pero explícame qué es barrera intestinal. Bueno, primero microbiota, okay, ¿no? Ver, o sea, ¿qué es la microbiota intestinal? Nuestra microbiota intestinal son todos estos microorganismos que viven en el estómago, que viven en el duodeno, o sea, bueno, de hecho en todo el intestino delgado y en el colon. De hecho, la mayoría está en el colon y está conformado todo este ecosistema de estos microbios por bacterias, por virus, por hongos, por protozoas, y se dice que toda esta comunidad, tan solo en nuestro intestino, está conformada por 100 trillones de microorganismos. ¿Qué? ¿100 trillones? Sí. 100 ¿Cómo trillones. que 100? O sea, a ver, entonces eso de que así que te vas a infectar y que entonces que los microbios y de afuera y, o sea, viene tengo más adentro. Viene de la teoría de los gérmenes que se postuló hace muchos años, o sea, en los 1800, en donde, pues sí, o sea, se buscaba, pues de alguna manera justificar la causa de las enfermedades y entonces se postulan 2 teorías al mismo tiempo. Una que dice, justo precedida por Louis Pasteur, ¿no? A ver, el cuerpo se enferma pues porque hay gérmenes. Entonces las bacterias, en el momento en el que diseñan el microscopio, ven estos microorganismos, ven que está todo pues de alguna manera desequilibrado y dicen, wow, o sea, es que nos estamos enfermando por estos microbios, ¿no? Y por el otro lado, Antoine Béchamp, que fue contemporáneo de Louis Pasteur, dice, no, es que, a ver, no nos estamos enfermando por los microorganismos. Lo importante aquí es el terreno. Entonces surgen estas 2 teorías, la teoría del germen y la teoría del terreno al mismo tiempo. Pero bueno, la teoría del terreno hablaba justo de poder hacer un cuerpo, un terreno, que es nuestro terreno, pues un cuerpo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente antifrágil, lo suficientemente funcional, pues para que todo estuviera en equilibrio. Pero pues no era tan comercial, ¿no? Okay. Sobre todo pues para impulsar toda la parte de los fármacos. Y entonces la teoría del germen permitió que se pudiera impulsar toda la parte de la farmacología. Y entonces ante un germen pues hay un fármaco que es como la solución ante eso. Porque, y de ahí es que nos enseñaron, a mí sí me enseñaron, lávate las manos porque las traes sucias y traes llena de gérmenes. Estamos y te vas a enfermar. Llenos de microorganismos, llenos. Imagínate, 100 trillones tan solo en el intestino, es un pero número. Somos, por cada célula tenemos 10 microorganismos, es decir, somos un 10% humanos. Tenemos prácticamente microbiota en todos nuestros órganos, en todas las partes de nosotros. En nuestra piel tenemos la dermatobiota, pero también en el medio ambiente. Entonces todo se conforma por un microbioma y la microbiología ya desde hace 20 años ha venido estudiando eso. Entonces han visto que los microorganismos no atacan al hombre, de hecho colaboran con el ser humano. Y hacen muchos procesos que son muy benéficos para nuestra salud, para nuestro bienestar. Bueno, simplemente en uno de los episodios estuvimos hablando de las mitocondrias. Y pues esas generan la energía vital, entonces... Bueno, hablamos en 360. Perdón. No hablamos aquí. O sea, en uno de nuestros programas hablamos de las mitocondrias. Pero ¿qué hace en general nuestra microbiota intestinal? Bueno, va a modular la inflamación, que eso es muy importante. Es decir, está trabajando directamente con nuestro sistema inmunitario. Va a producir energía también. Va a producir nutrientes que necesitamos. Va a regular al metabolismo. Va a protegernos de infecciones. Va a equilibrar y a eliminar las hormonas que ya cumplieron con su tarea y lo más importante es que va a ayudar a la integridad, a que nuestra barrera intestinal conserve su
integridad. Y te acuerdas que por un lado teníamos a los la microbiota intestinal y por otro lado a la barrera intestinal para poder garantizar una salud digestiva. Entonces, ¿qué es esto de la barrera intestinal? Ya contestando a tu pregunta, pues prácticamente es este revestimiento de todo nuestro intestino. Entonces, este revestimiento está conformado por estas células del intestino, que son los enterocitos, y necesitan tener una pequeña permeabilidad, una pequeña, nada más, es muy pequeñita, pero esta integridad se ve comprometida con muchas moléculas que vamos a ver en un ratito más, y entonces en lugar de que sea ligeramente permeable, se vuelve hiperpermeable, y entonces en el momento de abrirse estas células, estos enterocitos, deja pasar moléculas potencialmente tóxicas a nuestro torrente sanguíneo, y entonces ahí es como el sistema inmunitario dice, a ver, ¿qué es esto que está pasando? Y es cuando se produce la inflamación. ¿Te acuerdas que decíamos que los síntomas son o para compensar o para proteger? Entonces, cuando salen todas estas toxinas, que de hecho van de salida, o sea, están en el colon. Cuando nos empezamos a intoxicar. Ya, exactamente, se llama endotoxemia. Entonces, van de salida, tienen que ya ser liberadas, que es parte del proceso de la digestión, pero como está hiperpermeable toda la barrera intestinal, entonces estas toxinas, en lugar de salir, empiezan a recircular por el sistema circulatorio, y es cuando se presentan, de hecho, estos casos como de alergias y todas las cuestiones de la piel y las cuestiones en pulmones, y o sea, todo a través de estos ejes metabólicos que hablamos. Por eso Hipócrates hace 2900 años dijo, nuestra salud depende del intestino. Comienza en el intestino. Pero lo dijo hace 2900 Gaby, años. ¿Qué hemos hecho desde hace 2900 años si una persona lo dijo hace 2900 años? No ¿Qué solo hemos una estado persona, haciendo? Homer, el padre de la medicina. Hipócrates, o sea, sí, pero me refiero, o sea, ya alguien lo sacó la voz y lo comentó, o sea, claro. ¿Qué hemos hecho durante esos 2900 años? Claro, por eso es lo que les digo, a ver, anótalo, la salud empieza en el intestino, o sea, si te tienes que fijar en algo para poder restablecer tu salud, por favor, fíjate primero en el intestino. Entonces, el intestino es ahora sí que lo que va a procesar todo el input, es decir, toda esta información que le estás dando, y lo va a manifestar en un output, que es justo nuestra salud, nuestro estado de bienestar total. Ok. Oye, Gaby, bueno, a ver, pues ya hablamos de esta parte de lo que es la obesidad, este diagnóstico. Bueno, hablamos de la parte de la salud intestinal y eso nos lleva a la parte de la obesidad. Del sobrepeso y la obesidad, que es justo uno de los desequilibrios más importantes de la salud digestiva. Exacto. Sí, y pues platícanos, a ver, ¿qué factores son los que intervienen para que realmente entendamos cómo es que llegamos al sobrepeso y luego a la obesidad? Porque tampoco es de la noche a la mañana. No, para nada. Prácticamente alguien que quiera saber, que todos queremos saber, por supuesto, ¿no? ¿A qué se debe el sobrepeso? ¿A qué se debe obesidad? No se debe a los genes, porque no se hereda. O sea, si mis papás y mis abuelos y todos fueron gorditos, yo no tendría que ser gordito. No, por supuesto que hay una herencia de el estilo del cuerpo, eso sí, ¿no? Pero como tal es un desequilibrio y lo que se hereda es el estilo de vida. Lo que se heredan son los hábitos en cuestión de la alimentación, por supuesto. Pero entonces prácticamente necesitamos entender dos factores y si los entendemos, entonces ya tenemos la panacea de cómo poder, entre comillas, combatir el sobrepeso y la obesidad. Entonces, no se va a tratar de una guerra con las calorías, no se va a tratar de ninguna manera de comer menos, se va a tratar de estos dos factores. Primero, de garantizar tu salud intestinal. Muy importante. Y segundo, de garantizar tu salud endocrina. O sea, es decir, las hormonas, ¿no? Lo que te acabamos de decir justo. A ver, fíjate en tu intestino, fíjate en tus hormonas, fíjate en tu cerebro y fíjate en tu sistema inmune para que tú puedas recuperar tu salud. La salud intestinal, pues hablamos de lo que es de la microbiota y la pared.
Exacto. O sea, entonces, a ver, 2 puntos muy importantes para poder ahora sí que eliminar todo este sobrepeso y obesidad. Salud intestinal, microbiota. O sea, ¿qué significa salud intestinal? Significa microbiota y significa toda la barrera intestinal. La barrera intestinal. Ajá. Ok. Y que no pase lo que no quiero. Que no pase, exactamente, porque si no va a haber toxemia. Exacto. O sea, y eso nos lleva a inflamar y todo una ese endotoxemia. equilibrio. Eso. Exactamente. Entonces, vamos aprendiendo. Eso, muy bien. Y por otro lado, fíjate en tus hormonas. Muy importante. ¿Por qué razón? Porque de lo que alimentes a tu cuerpo, entonces tu cuerpo va a tener la capacidad de producir las hormonas para hacer la digestión, como la insulina, la grelina y la leptina, que eso es lo que vamos a estar viendo en el episodio siguiente, pero también las hormonas del metabolismo, es decir, las hormonas que está produciendo tu glándula tiroides. Entonces, muy importante que consideres estos 2 puntos. Entonces, ¿por qué razón, Homer? Si alguien, seguro a ti te ha pasado, si tú vas así con, no sé, algún nutriólogo o nutrióloga normal y quieres bajar de peso, te da una dieta hipocalórica y lo haces así al pie de la letra y no bajas de peso. ¿Por qué razón? Porque no se trata de menos calorías, se trata de ver cómo está tu salud digestiva y se trata justo de ver cómo está tu salud hormonal. Entonces necesitas considerar estos 2. Fíjate, en nuestros programas justo nos dicen, o sea, en Well and Fit, así de por favor ya no quiero seguir bajando de peso, o sea, porque es muy sencillo cuando empiezas a atender la salud digestiva y la salud hormonal. Sí, de hecho, bueno, cuando yo fui, la primera vez que fui a la nutrióloga, en realidad fui porque quería subir de peso. Totalmente, ajá. ¿No? Entonces, pero también es otra complicación. Ajá, sí, claro, sí, claro, ajá. Entonces, cuando tú te fijas en salud digestiva y en salud hormonal, eso, pues prácticamente es de lo que depende que se haga un buen metabolismo. Entonces, el metabolismo depende de estos 2 puntos. Ajá. Y el metabolismo es absolutamente todas las funciones que hace nuestro cuerpo. Ajá. Ahora, hablando ya específicamente de sobrepeso y de obesidad. Ay, a ver, danos unos datos duros porque es muy importante en dónde estamos en el mundo con eso. Totalmente, sí, totalmente. Era lo que te decía. Esta es una gran epidemia. El 60% de la población del mundo tiene sobrepeso. 60% de la población del mundo. El 80% de la población del mundo presenta un desequilibrio metabólico, que eso se llama dismetabolismo y ahorita lo vamos a ver en un momento más. Estados Unidos es el país número 1 en obesidad adulta. ¿Pero qué crees? México es el país número 2 en obesidad adulta. Entonces es una cosa en la que hay que poner atención. Aún más grave. México es el país número 1 en obesidad infantil y Estados Unidos es el país número 2 en obesidad infantil en el mundo. Eso está horrible porque al final del día, precisamente por eso es importante que nos eduquemos desde chiquitos, porque si desde chiquitos podemos entender qué es lo que sí nos alimenta, pues podemos tener esa conciencia. Y sobre todo, no únicamente esta educación desde chiquitos, sino la responsabilidad de nuestros chiquitos cae en manos de los papás. Y los papás, mira, o sea, los conozco muy bien, o sea, hacen lo mejor posible para los chiquitos. O sea, ningún papá está en esta pues ahora sí que en esta postura de, ay, no me importa, ¿no? Entonces quieren darles lo mejor a sus chiquitos. El punto es que falta información y entonces les dan cosas que creen que a lo mejor son inocuas, es decir, que no pasa nada, que no les van a hacer daño, pero no necesariamente es así. Ahorita, durante los últimos 80 años, sobre todo durante los últimos 40 años, todo esto ha cambiado mucho. Entonces hay que actualizar toda esta información porque este dato duro de que México tenga el primer lugar en obesidad infantil, esto ha causado una alarma, un foco rojo en todo el mundo, en todos los países. En todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los países, en cuestión de especialistas en salud, en medicina integrativa, están volteando a ver a México y decir, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con estos chiquitos de México que tienen este problema? Ahora, fíjate, hace aproximadamente 7 años hubo una reunión en Ginebra, en Suiza, en donde se reunieron grandes especialistas de medicina integrativa, naturópatas, en fin, y entonces ahí se dieron cuenta de algo muy importante. Debido a la alimentación, existe
la posibilidad de que la generación actual de niños sea la primera generación que no sobrevive a sus padres. No, Esto es alarmante. totalmente. Entonces hay que poner atención en esto. Y fíjate que esto es una repercusión en todos los ámbitos, porque lo que no hagamos para el bien de los niños repercute en temas financieros por todos lados, porque cuando vamos creciendo y tenemos todos estos problemas de salud, pues en algún momento hay que utilizar dinero para recuperarlo como teníamos contemplados, ¿no? Y entonces están los sistemas de salud invirtiendo más dinero y luego no hay medicamentos y no nos vamos a meter en ese rollo, pero sí como puntualizar que es mucho mejor, o sea, la salud per se es importante tenerla, ¿no? Pero afecta a todo nuestro ámbito, ¿no? Sí, nuestras claro. relaciones, nuestras finanzas, todo. Ajá, sí, ¿no? claro, exacto. Ok. Y pues, a ver, sigamos con las causas. Entonces, Estas causas. bueno, pues nada más eso, lo que podríamos decir es que el sobrepeso y la obesidad tienen un patrón dismetabólico, porque acuérdate que lo que hablábamos de que el metabolismo está conformado por nuestra salud digestiva y la salud hormonal. Entonces es un patrón dismetabólico, pero aparte dismetabólico inflamatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sobrepeso y la obesidad es al final del día una inflamación y por eso se llama lipoinflamación. Ok. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad? Pues consecuencias muy grandes. Este desbalance hormonal metabólico que va a haber, por supuesto, el riesgo cardiovascular que incrementa mucho. Entonces, hay daño endotelial. El endotelio es esta capita de los vasos sanguíneos. Entonces, se ha visto que hay un daño endotelial prematuro, nada más con sobrepeso. Nada más. Entonces, por eso ya muchos temas de cuestiones del corazón, cardiometabólicas, toda la parte de hipertensión arterial, de arritmias, porque ya el tener un poquito de sobrepeso ya representa un proceso de inflamación y ya representa un riesgo para nuestros vasos sanguíneos. Hay un desbalance en las hormonas sexuales, y lo más, o sea, bueno, de las cosas más importantes es que hay un deterioro cognitivo. Entonces, no podemos darnos el lujo de estar en sobrepeso. ¿El sobrepeso también nos afecta en la parte del deterioro? Sí, totalmente. Entonces, no podemos darnos el lujo. O sea, no se trata de estética, se trata de nuestro viaje de vida, ¿no? O sea, qué calidad de vida vamos a tener con todas estas repercusiones. Claro, pero también el sobrepeso en este mismo sentido, o sea, te hace sentir más lento, más pesado, te sofoca. Inclusive a lo mejor si tienes hijos, pues con los niños te cansas, no te puedes agachar, en fin, otras cosas, ¿no? Y bueno, pues con la pareja también, por supuesto, pues la parte íntima se vuelve complicada. Sí, totalmente. Y eso tiene que ver también con tu autoconcepto, con tu autoestima. Y al final del día ve como es un tema mucho más profundo y no solo superficial en torno a dietas, porque no se va a resolver con dietas hipocalóricas. Se va a resolver con salud. Entonces, hemos estado correteando, ahora sí que a lo que nos va a corretear si hacemos bien las cosas. Es decir, no tenemos que ir en búsqueda de perder peso. Tenemos que ir en búsqueda de la salud y cuando nos alineamos con la salud, el perder peso nos va entonces a perseguir a nosotros. Ok, qué entonces, bonito. Esta persecución ha estado al revés. Claro, como muchas de las cosas que hemos estado viendo aquí que están al revés. Sí, totalmente. Ok. Así, entonces, fíjate, aquí quisiera traer a la mesa algo. Hay muchos movimientos ahorita. Uno de ellos es el body positive, que dice que de alguna manera te aceptes así como es tu cuerpo, ¿no? Y que como hay cuerpos altos, hay cuerpos chaparritos y hay cuerpos flaquitos, hay cuerpos gorditos. Pues no, o sea, hay cuerpos con diferente forma, pero el sobrepeso como tal no es salud, de ninguna manera es salud. Y hay ahorita muchos estudios, muchas pruebas fehacientes. Entonces, yo estoy de acuerdo con este movimiento en términos de no rechazo al cuerpo, pero no estoy de acuerdo en términos de aceptación
a cómo está el estado del cuerpo, porque no es un estado saludable. Entonces hay que alinearnos desde esta aceptación, desde este amor, a ver cómo está nuestro estado actual del cuerpo, pero hacia esta mejora y hacia regalarnos el mejor vehículo para tener este viaje lo más placentero posible de vida. Sí, totalmente. Pues a final de cuentas, una cosa es tener claridad en dónde estamos y aceptar que estamos ahí, que estoy en ese punto, pero no etiquetarme, ¿no? Como que soy así y que ahí, o sea, nací gordito y me voy a quedar gordito. Pues no. Nací flaquito y me voy a quedar flaquito. Pues totalmente. No. Sí, o sea, realmente quitarnos esas etiquetas y realmente poner una etiqueta correcta, que es la de la salud. Esa es la invitación también, a ver que hemos construido a mano estos desequilibrios y como adultos responsables tenemos toda la oportunidad de nuevamente restablecer ese equilibrio perdido, pero sin etiquetas. Uno de los errores bien importantes en los cuales caemos es justo ponernos esta camiseta del diagnóstico, ¿no? Entonces hay obesidad y soy obeso. Soy gordito. ¿no? Soy obeso. No, tienes obesidad, pero tú no eres obeso. Hay diabetes y entonces soy diabético, ¿no? Hay hipertensión, soy hipertenso. Entonces, tenemos, por favor, que construir de una manera más consciente y amorosa nuestra identidad. Y entonces la identidad va a ser, soy una persona responsable que ya me di cuenta que mi cuerpo ha caído en obesidad. Y entonces, en esta conciencia, voy a trabajar por reequilibrar a mi cuerpo y por regalarme un vehículo y una salud que me merezco, que se merece mi familia, que se merece en general la sociedad. Todos nos merecemos la mejor versión de todos. Nuestra familia se merece nuestra mejor versión y lo más importante, nosotros nos merecemos esta mejor versión tanto de nuestro cuerpo como de nuestra salud, pero sobre todo de nosotros mismos. Totalmente. Muy bien. Y entonces, pues, ¿con qué seguimos, Gaby? Entonces, a ver, vamos ahora sí al primer punto, al primer paso, ¿no? Al primer paso de este desequilibrio, de la estrategia que es 4x4. Lo que no hay que hacer. Okay. Lo que no hay que hacer ahorita, o sea, debido al tiempo, hacemos esto, o sea, damos toda esta información y ya en Prime vemos los otros pasos, lo que sí tenemos que hacer, toda la terapéutica y los hábitos. Entonces, aquí en lo que no hay que hacer es muy importante. Aquí si tú haces esto de deja de hacer estas cosas, vas a avanzar muchísimo. Entonces, hablábamos que sobrepeso depende de nuestra salud intestinal y de la salud endocrina. La salud endocrina, es decir, nuestras hormonas, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Ahorita, ¿qué nos corresponde? Salud intestinal, y la salud intestinal se basa en microbiota y en la barrera intestinal. Entonces, ¿qué no hay que hacer para que nuestra microbiota no se desequilibre? Es decir, nuestros 100 trillones de bichitos que viven en nuestro intestino. Nos tenemos que mantener en el mayor equilibrio posible. Cuando mantenemos este equilibrio se llama eubiosis. Generalmente el 80% de las personas viven en un estado disbiótico, en una disbiosis, es decir, en un desequilibrio de este intestino. Entonces, ¿qué no hay que hacer? Punto número 1, anótalo, por favor, eso es bien importante, azúcares. Adiós a los azúcares. Todo tipo de azúcar. Todo tipo de azúcar. Entonces me encanta, ¿no? Pero la miel, Gaby, por ejemplo. Me encanta, o sea, porque todos empiezan cuando les digo adiós azúcares, pero y el azúcar mascabado, pero y la miel. Y todo tipo de azúcares. El piloncillo. Con excepción de la miel, pero lo que pasa es que en la miel caemos en un tema un poco difícil, entre comillas, porque la miel debe de ser una miel pura. Hay todo un movimiento a nivel mundial que se llama raw honey, que es esta miel cruda. Entonces es una miel como se saca del panal y es una miel que es espesa. La miel que conocemos que es esta miel líquida, esta miel no nos sirve. Así que hasta le agarras la maderita y para que escorra ahí bonito. Nada. No nos sirve. Wow. Entonces, si no es una miel que sea espesa y que tú conozcas prácticamente o al apicultor o a la persona que te lo está vendiendo, pues no. O sea, se va dentro de la categoría de no azúcares. Si tú conoces al apicultor y conoces a la persona que te lo está vendiendo, es extraordinaria. Ese sería el único caso.
Ok. Todos los demás azúcares, no. Oye, pero el Los azúcar de no sé qué. suplementos, los sustitutos. No. Importante, azúcares, o sea, endulzantes artificiales, menos. Es de lo que más puede causar disbiosis, es decir, un desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, todos. Oye, pero el monk fruit, todos. Entonces, es muy fácil. Ajá, todos. Punto número 2. Vamos a ver. Aditivos químicos. Por supuesto. Ajá. Colorantes, saborizantes, espesantes, esponjantes, estabilizantes, potenciadores de sabor. Todo lo que no conoces y no puedes pronunciar de una etiqueta es un aditivo químico. ¿Qué crees? Derivado del petróleo. Entonces es un microplástico y tiene muchos metales pesados. Todo eso va a desequilibrar tu microbiota intestinal. Ok. Eso no queremos. Tampoco. O sea, cosas que ya habíamos platicado, cosas que no sepa qué significan, nada. Eso no queremos. Ajá. Punto número 3. Exacto. Desparasitantes. Desinfectantes, ya sabes de que así las le pones gotitas las para gotitas, la lechuga. Exacto, todos los desinfectantes no. Es más, te voy a decir algo, los desinfectantes así de déjame ponerme en las manos y el cloro y en la mesa y así, no. Todos los desinfectantes tienen el potencial de desequilibrar nuestra microbiota intestinal. De entrada están desequilibrando el microbioma como tal, todo el microbioma ambiental, nuestra dermatobioma también, nuestra dermatobiota. Entonces, no. Y por supuesto, tienen este potencial de desequilibrar la microbiota intestinal y no. Y estos agroquímicos con los cuales se tratan, pues todos estos vegetales en general. No sé si has visto cómo están vestidos estos hombres que le ponen los agroquímicos. Sí, claro. Así, o sea, ya sabes, así de con su... De la NASA. Exacto, con su traje acá de astronautas. Imagínate, o sea, ¿por qué? Porque representa un riesgo todo ese agroquímico que le están poniendo a los vegetales que después se los llevan al súper. Entonces, eso no. Ok. Entonces, esa es como la importancia de pues una agricultura orgánica, de una agricultura biodinámica, de una agricultura, en palabras más simples, respetuosa. Respetuosa, qué bonita palabra. Ok. ¿Qué más? Medicamentos. ¿Qué? Pero ¿cómo entonces la salud? Ya medicamentos, pero ahí te van. Tampoco medicamentos. Sí, ahí te va. Punto. O sea, estos medicamentos los voy a dividir en dos porque de verdad que representan algo que es un foco rojo. 1, inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Gaby? De bomba de protones. A ver, esa no nos habías comentado. Todos los protectores gástricos. Es decir, omeprazol, pantoprazol, la ranitidina, o sea, ranitidina, todos estos protectores gástricos siempre van a tener el potencial de desequilibrar de una manera importante la microbiota intestinal. Ok. Y fíjate, es como de lo más usado, sobre todo en la polifarmacia. Es decir, dan un antihipertensivo, dan un antidiabético y el protector gástrico, ¿no? Entonces... Para que no se maltrate el estómago. Para que no se vaya a maltratar el estómago. Entonces, imagínate, es como la fórmula perfecta al revés de cómo no construir salud. Porque tienes todos los efectos secundarios del antidiabético, todos los efectos secundarios del antihipertensivo, más los efectos secundarios importantes del protector gástrico. Ok. Entonces eso no queremos. No quiero decir que no los consuman. No, por supuesto que no. O sea, es bien importante porque todos sabemos los efectos de tener una hipertensión. Pero quiere decir que cambia tu estilo de vida para que junto con tu médico entonces puedas tener la posibilidad de decirle, oye, mi presión arterial está así y va a llegar un momento en el que lo que va a sobrar va a ser el fármaco. Porque entonces caes en una hipotensión. Pero eso, o sea, ahora sí que, mira, yo les digo a mis pacientes, no me hagas caso a mí, pero tampoco a la receta, hazle caso a tu corazón y te vas a estar midiendo todos los días la presión arterial y entonces todos los días tú vas a ver si requieres o no del fármaco. Claro. Pero eso es, o sea, eso es un camino que debe de ir de la mano de un especialista, de un profesional de la salud totalmente. Gracias, Gaby. No qué de bueno manera que lo sola. Qué bueno que lo comentas porque sí me ha tocado escuchar de repente. Es que lo dejé de tomar
y ¡pum! ¿No? No, eso representa un riesgo, cuentas, o sea, un accidente cerebrovascular, por supuesto, o sea, la presión arterial alta es muy riesgosa. Sin embargo, no quiere decir que el medicamento de ninguna manera la solucione, o sea, no es para nada una solución a la hipertensión arterial, y mucho menos que sea algo saludable, ¿no? Porque va a ir junto con toda esta polifarmacia, y la polifarmacia es una de las cosas, uno de los problemas muy importantes actualmente. Entonces, inhibidores de la bomba de protones, es decir, los protectores gástricos, y como siguiente punto, todos los antibióticos y otros medicamentos como antiinflamatorios, antihistamínicos, antiarrítmicos, esteroides, antifúngicos. Todo eso tiene el potencial de desequilibrar el microbiota intestinal. Ahora, por un lado tenemos nuestra microbiota, por otro lado decíamos de la barrera intestinal. La barrera intestinal siempre se va a ver amenazada, o sea, toda esta integridad, por el gluten, que es la proteína del trigo como tal, pero por el gluten y por las leptinas y por las saponinas y en general por todas estas moléculas que son muy parecidas a todas las moléculas del gluten también, y que vienen pues prácticamente en los cereales actuales, y que esto se deriva de la modificación genética que se ha hecho en el gluten y que se ha hecho en el maíz, sobre todo el maíz de aquí en México, que es una locura porque ha sido genéticamente modificado por tratados internacionales y en fin, y entonces queda muy poquito maíz que es hecho a mano, pero así con todos los granos. Entonces, esto siempre va a tener la capacidad, estas moléculas, de poder hacer esta hiperpermeabilidad intestinal, de poder separar todos estos enterocitos, y entonces permite que todas estas moléculas salgan al torrente sanguíneo. ¿Y con cereales te refieres al trigo? Claro. Y trigo, al maíz, a la avena, que tiene una contaminación cruzada y que entonces puede tener trazas de gluten o de trigo, y el trigo contiene gluten. Pero no precisamente por la avena, sino no precisamente con por la avena, con aunque ya también hay avena genéticamente modificada. Entonces te puedo decir que todos los cereales genéticamente modificados tienen un ADN que es muy complejo para nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, el gluten, o sea, que es la proteína del trigo, anteriormente tenía de 5 a 7 cromosomas. Muy simple, muy simple. ¿Y anteriormente te refieres nuestros abuelos? Sí, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Entonces era muy simple y nuestro sistema digestivo lo podía leer muy bien. Actualmente, con la modificación genética, tiene un ADN muy complicado que no lo sabe leer nuestro cuerpo. O sea, dependiendo el trigo, pues se habla de que tiene de 30 a 50 cromosomas. Entonces, imagínate, pasó de 5 a 7 a 30 a 50. Entonces, no lo sabe leer nuestro sistema inmunitario, y entonces lo que quiere hacer es eliminarlo, y en el momento en el que lo quiera eliminar, pues el sistema inmunitario lo reconoce como un antígeno, y entonces se crea ahí todo un proceso inflamatorio. Entonces, bueno, gluten no, o cualquier otro cereal genéticamente modificado. Y para ambos, para cuidar nuestra microbiota y nuestra barrera intestinal, el estrés crónico, adiós, siempre va a desequilibrar microbiota y va a interferir en la integridad de nuestra barrera intestinal. Que eso no quiere decir que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer, simplemente pero no vivir en un estrés cronificado. No vivir en el estrés. Exacto. No dormir adecuadamente, es decir, menos de 6 horas, o no tener una buena calidad de sueño. Eso también siempre va a desequilibrarnos. Bueno, va a desequilibrar nuestra salud intestinal. Ahora, perfecto. ¿Qué pasa cuando reequilibras tu microbiota y cuando reequilibras tu barrera intestinal? Es decir, cuando vuelve a la integridad de la barrera intestinal, bajar de peso te persigue. No necesitas estar persiguiendo a la pérdida de peso. Bajar de peso te persigue. ¿Por qué razón? Porque vamos a eliminar aquellos triggers, aquellos disparadores de la inflamación. Entonces el cuerpo ya no se tiene que estar defendiendo. Perfecto. Entonces todo esto lo vemos en Prime, y a través de una metodología simple, completamente natural, vamos a estar viendo ahora el cómo sí, o sea, los siguientes pasos. Cómo sí, la parte terapéutica y la parte de los hábitos, que es lo que va a hacer que el resultado sea sostenible. ¿No? De entrada, pues los 2 pilares que es importante, ¿no? Ir avanzando en tema de la alimentación, el movimiento, y pues seguir aprendiendo y construyendo nuestra
nuestra salud paso a paso. Totalmente. Te puedes inscribir muy sencillo, vivepoderosamentesaludable.com. Es de verdad para que puedas vivir en salud, en la salud que te mereces y por una cuota simbólica de lanzamiento, $15 al mes. O sea, por $15 al mes que tengas la capacidad para poder reequilibrarte, para poder tener estos primeros pasos para poder vivir en salud, es priceless. O sea, totalmente. Que es que $15, o sea, imagínate, es ¿cuánto? Menos pues, de, la o sea, consulta medio de un dólar, doctor. es $medio al día. O sea, ¿en qué se te va $medio al día? No, bueno, pues no te alcanza ni para estacionarte, yo creo. Totalmente. No, pero nada. además de eso, lo que también es importante es evaluar, porque muchas veces lo hemos dicho con la capacitación, ¿no? Si crees que la capacitación es cara, pues verlo con gente que no esté capacitada, ¿cómo te va a salir de caro? Con la salud es igual. O sea, si no inviertes previamente en la salud, pues cuando estés lo que conocemos como enfermo, que en realidad es en este desequilibrio, pues tienes que invertirle más tiempo, más recursos para regresar a ese equilibrio. Entonces, la verdad es que si hay que invertirle en algo, hay que invertirle en la salud. Totalmente, sí, totalmente. Y empezar a vernos desde una visión de grandeza y empezar a trabajar, y eso lo vamos a ver en Prime justamente ahorita, en la parte del sobrepeso. ¿Cuál es la relación que tenemos con el alimento? ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestro cuerpo? Porque te voy a decir una cosa. Nuestra relación, o mejor dicho, nuestra alimentación es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Y yo quiero hacer aquí un poquito de qué ha sucedido conmigo, porque yo pensé que tenía una buena relación con los alimentos, pero es como las relaciones personales también. De repente te vas dando cuenta que hay relaciones que no funcionan. Totalmente. Y dices, wow, yo también que me llevaba con los azúcares y los carbohidratos y ellos pues tan mal que me tratan, ¿no? Entonces vamos aprendiendo y definitivamente los esperamos en Prime. En Prime vamos a tener toda esta metodología, los 3 pasos que siguen y pues a profundizar. Claro. ¿No? Y sobre todo con un acompañamiento profesional. Te inscribes muy sencillo, vivepoderosamentesaludable.com por solo $15 al mes, o sea, $medio diario. Es una locura, de verdad es una locura. Y síguenos en nuestras redes sociales también, en Instagram, Poderosamente Fit. Si nos estás escuchando por alguna plataforma de audio, en YouTube también está el video podcast, Poderosamente Fit. En Instagram también Gaby.Sarasvati. Y en Spotify también o en cualquier plataforma de audio. Pues Gaby, un placer estar contigo. La verdad es que me voy contento, a pesar de que reprobé el examen del día de hoy, pero me voy muy contento porque hemos aprendido muchísimas cosas y sobre todo vamos construyendo esta salud y encantado de poder compartir con todos tu conocimiento y sobre todo porque la niñez de México en verdad lo requiere saber que hay opciones. Sí, y la niñez también se merece adultos saludables, se merece nuestra mejor versión. Totalmente. Ajá. Y nos vamos con el hack de poder. ¿Te parece? Venga. Como siempre, no necesitas comer menos, necesitas comer bien. Ahí está. Muchas gracias, querido Homer. Gracias a Gaby. todos por escucharnos. Un besote bien grande. Nos vemos en Prime. Únete gratuitamente a la comunidad Poderosamente Fit para recibir los hacks de poder todas las semanas. Y si deseas saber cómo iniciar el camino para recuperar tu salud, inscríbete por una cuota simbólica a la membresía Prime en vivepoderosamentesaludable.com. Comparte este capítulo y te esperamos en el siguiente.